Atención, hinchas del fútbol, el clásico más añejo se jugó en el Defensores del Chaco, por la primera fecha del torneo Apertura 2026, con un Olimpia que arrancó con un triunfo frente a Guaraní. El once inicial de Olimpia estaba formado por Gastón Olveira en el arco, Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez en defensa, Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana en el mediocampo, Eduardo Del Mas, Carlos Sebastián Ferreira y Rodney Redes en ataque. El partido arrancó con Guaraní proponiendo presión alta, buscando incomodar la salida del decano, pero Olimpia no tardó en golpear primero. Tras una combinación entre Hugo Quintana y Alan Coyote Rodríguez, Sebastián Ferreira conectó un cabezazo perfecto y puso el 1-0 temprano. Para Alan, centro que vino bien al área, golpe de cabeza. Ferreira. ¡Gol! Olimpia. El reencuentro con el gol. Vale la selfie, el salto y el festejo. Aparición de Coyote Rodríguez por izquierda, metió un centro estupendo y Carlos Sebastián Ferreira conectó esa pelota, la clavó arriba. En la primera aparición ofensiva de Olimpia llega el gol. El Seba Ferreira deja Olimpia 1, Guaraní 0. Guaraní insistió y tuvo algunas aproximaciones, pero no logró concretar antes del descanso. En la segunda mitad, la historia siguió intensa. Olimpia se quedó con uno menos tras la expulsión de Raúl Cáceres, por una infracción fuerte, obligando a un replanteo defensivo. A pesar de la inferioridad numérica, el decano no se achicó y siguió presionando. Finalmente, Iván Leguizamón, con una definición tras un enganche de Hugo Quintana, amplió la ventaja para el 2-0. Leguizamón ganó, tiró. No vale número 2 en el partido, el señor Héctor Medina. Viene enganchando Quintana y llega de atrás. Atención a David, atención a David. David dice gol. Definiendo muy bien ante el enganche de Quintana. Olimpia lo liquida, jugando 11 contra 10 sobre la hora. Había espacios para la contra, la manejó muy bien Hugo Quintana. Apareció la diagonal de Leguizamón, escapó de Pérez y cruzó el remate. Olimpia arranca con ilusión, con fe. La temporada 2026 le está ganando a Guaraní. Prácticamente es victoria consumada. Leguizamón deja Olimpia 2, Guaraní 0. Y este es el momento en donde Quintana engancha. Guaraní no bajó los brazos y logró el descuento en el tiempo de adición con un gol de Alcides Barote, aunque ya no alcanzó para dar vuelta el resultado. Iván Leguizamón entró en el segundo tiempo y terminó siendo clave. También Franco Alfonso y Adrián Alcaraz fueron variantes que aportaron frescura a la recta final. Muy contento con el resultado. La gente fue fundamental para lograr lo que logramos hoy. Contagió permanentemente. Qué importante que es la gente, así que agradecerles que nos hayan acompañado y con ese entusiasmo, sobre todo, porque en los momentos que quizás más dificultades teníamos era cuando más la gente cantaba y alentaba y nos empujaba. Nos quedamos con una sensación muy linda de poder arrancar ganando, que era lo que pretendíamos, y obviamente hay un análisis detrás que tenemos que hacer, porque por momentos no jugamos bien, y entiendo que sufrimos el primer tiempo. El primer tiempo lo sufrimos. El segundo tiempo, inclusive con un hombre menos, casi que no nos crearon situaciones, pero sí corregir cosas que nos costaron, sobre todo en el primer tiempo. El partido empezamos bien, los primeros 10 minutos. Yo creo que el dominio de Guaraní empezó después de nuestro gol, que fue tempranero, obviamente. Y sí, yo en una parte de las preguntas comentaba esto de que nosotros tuvimos muchas transiciones, buenas porque fueron acertadas a la hora de poner mucha gente en ataque, a mucha velocidad y con precisión, pero erramos a lo último. No pudimos aprovechar del todo a Leguizamón, que desbordó. La verdad que Legui entró bárbaro, hizo mucho daño el rato que le tocó jugar por izquierda,
y después por derecha hizo un montón e hizo todo lo que nosotros pretendemos de él, que sea vertical, que vaya para adelante, que disfrute de los duelos. También entró muy bien Adrián, porque ya con un equipo que estaba atacándonos mucho, Adrián se iba a encontrar con muchos espacios y Adrián ataca muy bien esos espacios. Pero sí, claro que no fuimos lo efectivo que nos hubiera gustado para estar más tranquilos. La tranquilidad llega, al final casi que no llega nunca la tranquilidad, porque llega el 2-0 e inmediatamente viene el 2-1 del rival. Pero también hay que aprender a disfrutar de ganar este tipo de partido y ganarlo de esta manera. Te hacen crecer como equipo. Olimpia arrancó la apertura 2026 con una victoria sufrida pero importante ante Guaraní, en un partido lleno de emociones, goles, expulsiones y mucha intensidad desde el primer minuto. Ahora la pregunta es, ¿qué te pareció el rendimiento de Olimpia con uno menos? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video no olvides suscribirte y activar las notificaciones, nos ayudas mucho a seguir creando contenido. Nos vemos en un próximo video.